Hola, ¿cómo están? La gran pregunta a estas alturas no es quién mató a Charlie Kirk en una universidad en Utah. La gran pregunta es por qué lo mataron. La respuesta más obvia sería el francotirador, homicida, tendido en una azotea, dispara una bala y solo una bala en el campus de esa universidad en Utah para matar a Charlie Kirk por sus ideas políticas. Charlie Kirk era un elocuente, apasionado, persuasivo joven de apenas 31 años que defendía básicamente las ideas de la derecha conservadora religiosa, ¿no? Era, por supuesto, un partidario o defensor de Trump, era muy amigo de Trump y en particular de los hijos de Trump y del vicepresidente Vance. El año pasado jugó un papel muy importante para acercar a Trump a los jóvenes votantes. Muchos jóvenes probablemente votaron por Trump gracias a la campaña que hizo Charlie Kirk. Charlie Kirk estaba, por ejemplo, en contra del aborto en cualquiera de sus formas, ¿no? Incluso si la mujer embarazada había sido violada o si su vida corría peligro o si era menor de edad. En ese sentido, estaba en contra del aborto radicalmente, digamos, ¿no? Estaba también en contra de los derechos de las minorías sexuales, sobre todo de los transexuales. Y era un hombre que exhibía orgullosamente su fe religiosa, tampoco tenía por qué disimularla, ocultarla, ¿no? Era entonces un joven valeroso, líder de la derecha o de la extrema derecha conservadora religiosa. Porque hay derechas que no son conservadoras ni religiosas, hay derechas que son liberales, digamos, ¿no? Él no era un liberal, él era un conservador religioso. Era un hombre muy inteligente y defendía con bastante elocuencia y con bastante consistencia sus ideas. Dicho todo eso, el asesino mató a Charlie Kirk porque quería matar a las ideas de Charlie Kirk. No lo sé, pero es una hipótesis de trabajo, ¿no? Como Charlie Kirk tenía unas ideas que defendía tan públicamente, entonces el asesino quiso asesinar esas ideas, matando a quien las exponía, a quien las sostenía en público. Esa es una primera hipótesis de trabajo, ¿no? El asesino eh, todavía no lo han capturado, un hombre que piensa radicalmente distinto de Charlie Kirk y por eso decidió matar a Kirk. A mí no me acaba de cerrar esa teoría. Hay mucha gente que piensa radicalmente distinto de Charlie Kirk, ¿verdad? Yo, por ejemplo, creo que el aborto debería ser libre y legal. Yo, por ejemplo, estoy a favor de los derechos de las minorías sexuales. Yo, por ejemplo, no soy un creyente, no hago alarde de mi fe religiosa, soy agnóstico. Pero jamás se me ocurriría atentar contra la vida de alguien solo porque piensa distinto de mí. Entonces, el francotirador disparó porque las ideas de Charlie Kirk le resultaban agresivas o
insoportables o agraviantes? Puede ser, ¿no? En este país hay un montón de locos y el problema es que hay un montón de locos con armas. No podemos descartar, sin embargo, otras razones, otros móviles que indujeron al francotirador a matar a Kirk. Por eso no debemos atropellarnos. Creo que es atropellado que el presidente Trump diga la izquierda radical mató a Kirk. Creo que es imprudente y temerario que alguna gente en la derecha diga el discurso incendiario de los demócratas, del partido opositor, del Partido Demócrata, provocó la muerte de Kirk. Yo no creo que eso sea razonable, ¿no? Quizá el asesino, el homicida, conocía a Kirk. Por lo visto era un hombre más o menos joven. Por las fotos que se han difundido de él, parecía tener más o menos la edad de Kirk, quizá un poquito menos incluso, ¿no? La policía ha dicho que el perfil del francotirador era el de un estudiante de universidad. Quizás se conocían. Quizá había entre ambos alguna disputa, alguna vieja rencilla, alguna deuda. Esto está por verse también, ¿no es cierto? A veces las personas públicas tenemos un discurso, tenemos unas ideas, tenemos unos compromisos, pero la gente no sabe que en nuestras vidas privadas también tenemos unos enemigos poderosos, ¿verdad? Entonces, quizá era un enemigo, digamos, público, ideológico, ¿no? El francotirador. Es lo más probable. Pero no podemos descartar que era un enemigo privado por alguna razón que ignoramos. En cualquier caso, es una tragedia lo que ha ocurrido, ¿no? Es una tragedia. Este es un país libre. En este país, si tú discrepas de las ideas políticas de alguien, no lo matas, ¿no? Tratas de exponer unas ideas mejores, tratas de rebatir esas ideas que a ti te parecen incorrectas o erróneas, tratas de refutarlas, ¿no? Esto es exactamente lo que hacía Charlie Kirk. En ese sentido, él era un gran agitador intelectual, un gran animador ideológico entre los jóvenes de Estados Unidos. Hacía un trabajo muy saludable. ¿Por qué? Porque él iba de universidad en universidad y se sentaba y debatía. Defendía sus ideas, escuchaba preguntas hostiles, corría el riesgo de que le dijeran cosas agresivas, insultantes, no perdía el aplomo y era un gran polemista. Esos intercambios entre el punto de vista conservador religioso de Kirk y el punto de vista liberal, progresista, agnóstico o ateo de las personas que enfrentaban dialécticamente a Kirk, esos intercambios eran formidables, formidables. De eso se trata, ¿no? La democracia es eso mismo, ¿no? Cotejar ideas, enfrentar una idea con la otra, ¿no? Y a ver quién tiene la razón sin sacar las armas de fuego y sin disparar, ¿no es cierto? Cuando tú le disparas al contrincante es porque no tienes cómo rebatir sus argumentos, ¿no? Entonces, lo que hizo el francotirador homicida ayer en la Universidad de Utah al matar a Charlie Kirk, si lo hizo por razones políticas, ideológicas, fue en el fondo una manera de decirle a Kirk, no me atrevo a debatir contigo, no me atrevo a polemizar contigo, porque sé que me derrotarías,
Sé que me dejarías en ridículo y por eso no me queda otra opción que matarte de un balazo. Pero una bala nunca va a ser mejor que un argumento, ¿no? Entonces hay que reconocer que Charlie Kirk, que tuvo una vida breve, desdichadamente breve, es una tragedia que lo hayan matado, había encontrado su destino, por así decirlo, ¿no? Él no fue a la universidad. Él había crecido en Chicago, desde muy joven tuvo un vivo interés en la política y encontró su voz, su lugar en el mundo, su destino. ¿Cuál era ese destino? Lo que hacía, ir de universidad en universidad, defendiendo sus ideas, las ideas de la derecha conservadora religiosa, defendiendo de paso a Trump, por supuesto. Yo no creo que Trump sea un líder conservador religioso. Yo creo que Trump, con astucia, ha usado a la derecha religiosa para sacar más votos y para llegar al poder. Esa es otra discusión. Pero está claro que lo que hacía Charlie Kirk no era tan fácil, ¿eh? Silvia, mi esposa, me ha mostrado muchos de los debates en universidades, fragmentos, pasajes de polémicas que están en las redes sociales, y lo hacía bastante bien. Era un buen polemista, sabía improvisar, era rápido, tenía sentido del humor, no perdía un mínimo aplomo, no siempre ganaba, ¿no? A veces su interlocutor, su contrincante, era tan bueno como él o mejor que él, pero quiero decir, era bastante extraordinario este joven de 31 años, porque puesto a defender las ideas de la derecha conservadora religiosa, lo hacía profesionalmente, era un profesional, era un polemista profesional que además a su edad temprana ya tenía un compromiso con las ideas, con la política, con la moral, con el sentido mismo de la vida, ¿no? Por eso es que es una tragedia que se haya apagado su vida de esta manera, tan violenta. Entonces, no sabemos quién es el hombre que lo mató y no sabemos por qué lo mató. ¿Qué sabemos a estas alturas? Pocas cosas, muy pocas cosas. Una de ellas es que el hombre llega al campus con un viejo fusil alemán Mauser 8 milímetros, calibre 8 milímetros 30.06. Estos Mauser son unos fusiles grandotes que usaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Tiene que haber llegado con el fusil desarmado. ¿Se puede desarmar un Mauser? Porque no creo que él haya llegado al campus a subir a la azotea de un edificio cercano al lugar donde estaba hablando Kirk con el fusil, digamos, metido en una funda, ¿no? En un protector, no creo. Él espera ahí arriba en el techo, en la azotea, espera hora y media o poco más, dispara un solo tiro, un solo tiro. Parece el trabajo de un profesional. El Mauser, he leído, es un fusil manual, de modo que si tú disparas un tiro, tienes que manualmente volver a cargarlo. Él no intentó volver a cargarlo. Disparó el fusil alemán, el viejo fusil alemán Mauser, y corrió. ¿A dónde corrió? No sabemos. Si el Mauser se puede desarmar en 2 o 3 piezas, ¿lo hizo? Probablemente sí. ¿Por qué? Para salir corriendo o caminando con el fusil escondido, ¿no? Porque nadie vio en ese momento, en los minutos posteriores al crimen, a un hombre corriendo con un fusil. De hecho, la policía detuvo a 2 sospechosos. Ninguno era el asesino, el francotirador, ¿no? El fusil ha sido encontrado, pero no arriba en la azotea ni en el campus, sino en una zona boscosa cercana al pueblito de Uram, donde ocurrió el asesinato. En el fusil han encontrado mensajes inscritos por él, no se ha dicho todavía qué mensajes, pero él ha encontrado la manera de salir caminando o corriendo, confundido entre la multitud aterrada. Ha encontrado la manera de arrojar el fusil en una zona boscosa y desaparecer. Todo indica que no huyó en un automóvil, ¿no?
se afirma que luego se ha confundido en un barrio residencial cercano al lugar del crimen. ¿Quién es el asesino? No sabemos. Se han difundido unas fotos. Se afirma que es joven, alto, delgado. Las fotos tienen una gorrita, lentes oscuros y una camiseta con la bandera de Estados Unidos. ¿Estará todavía allí en Utah, en Salt Lake City? No sabemos. ¿Habrá tenido tiempo de escapar? Tal vez sí. Tal vez antes del crimen él ya tenía el plan de fuga perfectamente trazado. Digo porque el disparo fue profesional, ¿no? Y ha pasado un día y no lo han encontrado todavía. Ojalá lo pillen, lo capturen. Pero quizá él, antes de dispararle a Kirk, ya tenía un boleto comprado en un vuelo que salía de Salt Lake City, no sé, 2 o 3 horas después. O incluso del aeropuerto más cercano de Provo. Ahí, al ladito de Durham, hay un aeropuerto más chiquito, que se llama el Provo Airport, que tiene vuelos directos a Washington, D.C., o a Dallas, o a Phoenix, o a Orlando, ¿no? Pues quizá él se subió a un avión y está ya en otra ciudad. No sabemos. No sabemos quién es, no sabemos por qué lo mató. Lo mató por razones políticas, ideológicas, porque odiaba a Kirk por la consistencia guerrera de las ideas conservadoras religiosas de Kirk, pero es raro, ¿no? Es raro porque una persona que razona como un liberal y que dice, bueno, yo estoy desacuerdo con Kirk, yo sí defiendo el aborto, yo sí defiendo a los transexuales, yo no digo que todos los hombres tienen que ser delgados e ir al gimnasio y que todos los hombres tienen que decirle a sus esposas, mi amor, te voy a ofrecer un gran plan de fin de semana, vamos a misa, ¿no? Estas cosas que decía Charlie Kirk, yo no me identifico con esas ideas, pero no por eso voy a comprar un fusil Mauser y voy a decir lo tengo que matar, ¿no? Hay que estar un poco loco, ¿no? Entonces seguramente este tirador está completamente loco. A menos que nos enteremos luego que se conocían y que había algún tipo de enemistad, de odio, de asunto pendiente entre ambos. Así las cosas, se ha recuperado el arma, tenía mensajes inscritos, un fusil Mauser viejo, 8 milímetros, se ofrece una recompensa de $100,000 por el paradero del francotirador y todo indica que se trata de un profesional, ¿no? De un profesional. El trabajo que hizo fue profesional. Para ir terminando, hoy se ha condenado al expresidente brasileño Bolsonaro por el intento fallido de golpe de Estado que le dio a Lula. Bolsonaro ha sido encontrado culpable de tramar un golpe de Estado. Mañana la justicia de Brasil va a anunciar la pena. Podrían darle muchos años de cárcel. Hasta 43 años he leído en el país. Pero está por verse si le darán prisión domiciliaria o si lo despacharán a una cárcel de alta seguridad o si cumplirá su condena en un cuartel porque es militar retirado. Voy a estar atento a esa noticia. Pero es una noticia importante y mañana vamos a saber la pena que la justicia de Brasil le impone a Bolsonaro. Quizá le van a dar prisión domiciliaria, que es la pena que le impusieron en Argentina a la expresidenta Cristina Fernández. Si más adelante, en el transcurso de la tarde, la noche, tenemos alguna novedad importante sobre el criminal que mató a Charlie Kirk, aquí estaremos, ¿no? Entre tanto, por supuesto, y a pesar de que yo políticamente no militaba en el bando de Charlie Kirk y no pensábamos en esta casa, no pensamos en esta casa, mi mujer y yo, como pensaba políticamente Charlie Kirk, por supuesto que nos duele, nos ofende que hayan matado a un hombre joven de 31 años, casado, padre de 2 niñas,
que tenía el valor, el coraje, no solo de decir, yo soy un hombre de fe y quiero que me recuerden como un hombre de fe, sino además el coraje para ir a cada campus de cada universidad a debatir con chicas insolentes y con transexuales y con gays y con abortistas y con liberales y con progresistas, a debatir. Así que fue un hombre de gran coraje, a diferencia del hombre que lo ha matado, que es, a no dudarlo, un gran cobarde y que no se hubiera atrevido a debatir con Kerr. Que descansa en paz. Seguimos. Antes, me estaba olvidando, gracias amor. Este sábado y este domingo, o sea, el sábado 13 de septiembre y el domingo 14 de septiembre, tienen ustedes una gran oportunidad para aprender en apenas un fin de semana, 2 días, comenzando a las 9 de la mañana, cómo invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York. Quizá usted piensa, esto es algo que yo no voy a poder aprender jamás, es muy complicado, yo no soy tan inteligente, yo no tengo plata. Pero Alejandro Cardona, que dicta un seminario llamado Creando Riqueza, Seminario Creando Riqueza, convierte lo complicado en sencillo y de una manera muy didáctica les va a explicar cómo perderle el miedo a la bolsa, cómo entrar en Wall Street, cómo abrir una pequeña cuenta, cómo hacer algunas inversiones que puedan rendir, fructificar, cómo invertir 100, 200, 500 dólares y de repente salir con el doble o con el triple. Él tiene un método, a él le ha funcionado, él ha hecho un montón de plata y si quieren aprender a invertir de la mano de Alejandro Cardona, este fin de semana es una gran oportunidad, sábado 13, domingo 14 de septiembre. Seminario creandoriqueza.com, están a tiempo todavía de reservar un cupo y mucha suerte. Seguimos.